Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos motivos de granny que están tejidos con hilo de algodón de grosor medio, también su denominación es 8/6, en 5 colores diferentes. He utilizado más colores tierra, como ven, colores más cálidos, están muy bonitos y pueden realizarlo con el grosor de hilado que a ustedes más les guste y con las lanas que ustedes estén acostumbrados a tejer. Yo utilicé acá, como les dije, 5 colores diferentes de hilado, utilicé un ganchillo de 3,5 milímetros, pero ustedes adapten el hilado al grosor de la lana o el hilo que vayan a utilizar. También vamos a necesitar tijeras o cortahilachas y una aguja lanera. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Comenzamos a tomar el hilo con el cual vamos a hacer el centro de nuestra flor. Vamos ahora a formar un punto con el hilo y luego de eso hacer 6 cadenas de altura. 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas de altura. Con estas 6 cadenas lo que vamos a hacer es un arito. Vamos a unificar con un punto deslizado la primera y la última cadena, ¿sí? Ahora vamos a levantar 1, 2, 3 y 4 cadenas. Volvemos otra vez al arito, envolvemos ese arito y hacemos un punto bajo. Y volvemos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Volvemos al arito y vamos a hacer un punto bajo. Otra vez, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer un punto bajo. Otra vez, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a meternos dentro del arito y hacemos un punto bajo. ¿Cuántas veces vamos a hacer esta especie de buclecitos, rulitos? Lo vamos a hacer por 8 veces. Cuando finalizamos ya los 8 grupos, cortamos el hilo y vamos a tirar hacia arriba. Podemos tomar aguja lanera y llevar el hilito hacia atrás. A ver si pueden enhebrar esta aguja. Muy bien. Vamos a pasar por aquí y vamos a llevar hacia atrás este hilito, ¿sí? Ahora, luego de eso, lo vamos a esconder por dentro, este hilito cortito y este también. Va a quedar, sí, una pequeña abertura en el centro. Quedaría como una pequeña florcita. Miren qué bonito que quedó. Ahora vamos a tomar el color con el cual vamos a hacer los pétalos y vamos a formar un punto con el hilo nuevamente, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es soltar ese buclecito y nos vamos a poner en cualquiera de estos espacios porque vamos a tejer aquí adentro donde están estas cadenitas que hicimos. Bueno, ahí nos vamos a poner, pasamos el ganchillo y vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora hacemos una, no me quedan bien los hilitos, una, ahí está, y 2 más, porque nosotros necesitamos hacer 3 cadenas de altura y aquí ya tenemos 1, 2, 3 cadenas de altura. Tomamos lazada 2 veces, nos metemos envolviendo el anillito y vamos a hacer 3 varetas dobles. Vamos con la primera, vamos con la segunda y vamos a hacer una más que sería la tercera. Bien, hicimos 3 cadenas, 1, 2 y 3 varetas dobles. Ahora hacemos 1, 2 y 3 cadenitas, ¿sí? Ahora volvemos otra vez a meternos dentro de este espacio donde hicimos todas las 3 varetas dobles, las 3 cadenas y hacemos un punto deslizado. Pasamos directamente al otro pétalo y hacemos un punto deslizado y volvemos a hacer lo mismo. Una, espero esta colita de hilo. 1, 2 y 3, ¿sí? Y vamos a dejar esa colita de hilo para atrás. Tomamos lazada doble, si puedo me la voy llevando, ¿sí? Y voy haciendo 3 varetas dobles en este espacio.
Ahí se me salió. Bien. Y ahora tenemos 1, 2, 3 y hacemos 1, 2 y 3 cadenas al aire. Y volvemos a meternos aquí y hacemos un punto deslizado. Pasamos nuevamente al otro espacio y volvemos a hacer lo mismo. Un punto deslizado, 3 cadenas de altura, lazo 2 veces y hago una vareta doble. Tomo lazada, otra vareta doble. Tomo lazada 2 veces y hago otra vareta doble. Entonces, en total serían 3 cadenas, 3 varetas dobles y 3 cadenas otra vez. Y hacemos un punto enano. ¿Sí? Bien. Y esto es lo que vamos a hacer por 8 veces, porque tenemos 8 pétalos, ¿sí? Entonces, volvemos a hacer un punto enano, 3 cadenas, 3 varetas dobles, y 3 cadenas. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a hacer en todos los pétalos. Miren lo bonito que quedan esos pétalos. Ya hemos dado toda la vuelta, hemos completado los 8 pétalos y ahora lo que vamos a hacer es ponernos en esta primer cadenita del primer punto y hacer un punto deslizado. Cortamos el hilo y llevamos para atrás, soltamos hacia arriba y llevamos este hilito para atrás. ¿Sí? Nos ponemos aquí y llevamos el hilito para atrás. Luego estos hilos los vamos a esconder, a ver si lo engancho, bien, y lo llevo para atrás. Bien, este hilito sí, luego lo escondemos por dentro, si hacemos nudito y lo escondemos por dentro. Miren qué bonita que quedó la flor. Hermosa, hermosa. ¿Sí? Bueno, ahora le vamos a hacer todo lo que sería el granny. Vamos a tomar el color con el cual queremos hacer, ya comenzar a hacer el granny o el siguiente paso, y vamos a formar un punto con el hilo. Antes les quiero mostrar dónde vamos a tejer. Se los voy a mostrar aquí con esta aguja lanera. Aquí, entre medio de los pétalos, aquí nos vamos a meter. Vamos a poner la aguja así, aquí, entre medio del espacio donde hicimos pétalo por pétalo. Ahí, en este espacio, es donde nosotros vamos a colocar la aguja, ¿sí? La aguja de crochet. Ahí vamos a tejer. Ay, disculpen. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es un punto con el hilo. Lo vamos a dejar en el ganchillo y vamos a ponernos aquí y vamos a hacer una cadenita. Esa cadenita va a simbolizar nuestro primer punto enano. Y ahora hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenitas, ¿sí? Y vamos a volver a tejer aquí en este espacio. Ponemos de arriba hacia abajo, hacemos entrar y hacemos un punto enano. Y otra vez 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Nos ponemos en el medio de los puntos y vamos a hacer un punto enano. Y volvemos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Otra vez, este hilito lo vamos a sacar. Nos ponemos aquí en el medio de los pétalos y vamos a hacer un punto enano. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Otra vez, entre medio de los pétalos, me pongo de atrás hacia adelante, ¿sí? Así, me paso y busco hilo y hago un punto enano, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Otra vez, en el centro del pétalo, hago un punto deslizado
y vuelvo a hacer 1, 2, 3 y 4. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de todos los pétalos. Ven que le queda como un poquito del color que vamos a utilizar para hacer el siguiente paso, ¿sí? Y eso lo hacemos en todos los pétalos. Aquí ya di toda la vuelta y me volví a encontrar con el comienzo. Entonces nos vamos a poner ahora aquí en las cadenitas y vamos a hacer un punto enano para cerrar la vuelta. Y aquí estaría finalizada esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es levantar una cadena, ¿sí? Y vamos a, mejor antes de levantar la cadena, estiramos esta misma, ¿sí? Tomamos la lazada y nos metemos dentro de este espacio y hacemos una vareta, tomamos la lazada, hacemos otra vareta, 2, tomamos la lazada y hacemos otra vareta más, porque vamos a tejer donde están las cadenitas, ¿sí? Envolviéndolas. Ahora hacemos 1, 2 y 3 cadenas de separación y vamos a volver a hacer en estas mismas cadenitas 3 varetas más, porque lo que estamos haciendo es una esquina. Estamos comenzando a formar esta flor en un granny, ¿sí? Ahora pasamos al siguiente espacio, tomo la lazada y hago 3 varetas, envolviendo estas cadenitas. Ahora pasamos al siguiente espacio y volvemos a hacer una esquina, que serían 3 varetas. Voy a buscar más hilo. 2, vamos 3, hago 3 cadenas de separación y volvemos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. ¿Sí? Aquí completamos otra esquina. Ahora volvemos otra vez directamente, pasamos y hacemos 3 varetas. ¿Sí? Y esto es lo que hacemos toda la vuelta. Una esquina y 3 varetas. Una esquina y 3 varetas. Así que otra vez aquí llegamos al espacio donde volvemos a hacer la esquina. Y hacemos 3 varetas o 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 varetas en este mismo lugar. 1, 2 y 3. ¿Sí? Y ahora volvemos a hacer otra vez en el siguiente espacio 3 varetas y así toda la vuelta. Es muy sencillo. Yo voy a continuar tejiendo y ya cuando llegamos al final de la vuelta vamos a cortar el hilo para cambiar de color. Cuando terminamos la vuelta, acomodé un poco la flor y el granny porque la flor había quedado toda desprolija, pero es normal porque la estuvimos toqueteando mucho. Entonces, vamos a cortar el hilo una vez que completamos todos los grupos y vamos a cerrar con aguja lanera. Esta es la primera vareta que hicimos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, la pasamos por completo con el hilo y vamos a pasar ahora por la última por el medio. Pero también nos vamos a ir a esa vareta y la vamos a pasar por atrás. Un poquito, ¿sí? Entonces aquí completamos el puntito este que nos falta y queda un poco más prolijo. Escondemos los hilos por atrás y continuamos con el siguiente color. Miren lo bonito que está quedando. Ahora continuamos con el siguiente color. Luego del ocre vamos a pararnos aquí en este puntito antes de la esquina y vamos a tomar la lazada y nos vamos a poner aquí y vamos a hacer el punto desde aquí. Si no pueden hacer esto, lo que hacen son 3 cadenas de altura, ¿sí? Y pueden comenzar en la esquina, así tienen una mejor terminación. Hacemos lazada, nos vamos al siguiente punto y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer en cada uno de los puntos que están disponibles un punto alto o una vareta. Ahora aquí ya estamos llegando a la esquina, ¿sí? Y vamos a hacer 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, a diferencia de la vuelta anterior, ¿sí? Que habíamos hecho otra cosa.
Bien, aquí nos encontramos nuevamente con este puntito del comienzo y recuerden siempre de hacer ese puntito que a veces se nos pierde. ¿Sí? Bueno, vamos a acomodar los hilitos. Bien, así que en toda esta vuelta lo que vamos a hacer es toda una vuelta de varetas o puntos altos en cada uno de los puntitos disponibles, ¿sí? Cuando llegamos a la esquina volvemos a hacer lo mismo, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Es muy sencillo. ¿Cuántos puntitos tenemos que tejer? Y si aquí tenemos, luego de la esquina tenemos 3, 3 y 3, entonces serían 9 puntitos que tendríamos que tejer, ¿sí? Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Porque hemos tejido punto por punto los grupitos que teníamos ahí debajo. Ahora llegamos a la esquina y volvemos a hacer 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas, todo envolviendo estas cadenitas. Muy bien, volvemos a llegar al primer puntito y lo hacemos y tenemos que tener 9 puntitos. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, es muy sencillo. Cuando finalizamos toda la vuelta, volvemos a cortar el hilo, tomamos la aguja lanera y vamos a cerrar para realizar un cierre más prolijo. Aquí tenemos la primera vareta, bueno, vamos a pasar al siguiente punto, no a esa vareta, la vamos a pasar y nos vamos al último punto y lo pasamos por el medio. Si queremos luego, podemos ir un poquito hacia la vareta anterior, ¿sí? Y así ya tendríamos hecho el puntito que nos falta. Miren lo bonito que queda. Vamos a tener que esconder los hilos. Si ustedes quieren acomodar el granny, apretan, toman de las 4 puntas y estiran a la vez, ¿sí? Miren lo bonito, bonito, bonito que está quedando. Sí, la flor va a haber que acomodarla porque la toqueteamos tanto que se mueve para todos lados. Continuamos con la última vuelta. Volvemos a formar un punto con el hilo, con el color que decidimos hacer el borde, ¿sí? Y finalizar esta última vuelta. Bueno, vamos a dejar el punto en el ganchillo y vamos a levantar una cadena, ¿sí? Entonces, hago una cadena y paso al siguiente punto y comienzo a realizar medias varetas o medio punto alto, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos llegando a la esquina y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, pero con diferente punto. Estos serían 2 medias varetas, 2 cadenas y en el mismo lugar, envolviendo esas 2 cadenas, volvemos a hacer 2 medias varetas. Me refiero a la vuelta anterior con realizar 2 puntos, ¿sí? Serían 2 medias varetas, 2 cadenas, 2 medias varetas. Y volvemos a realizar ahora punto por punto en media vareta o en medio punto alto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Es muy sencillo, muy fácil. Punto por punto, medias varetas. Y esto le va a dar un marco y una terminación a este hermoso y delicado granny. Pueden hacerlo si quieren de un solo color, de 2 colores, de los colores que ustedes tengan ganas. Pueden agregarle más color si quieren o pueden hacerlo de colores así más suaves, más tierra. Los grannies son ideales para utilizarlos podemos hacernos alguna prenda de vestir, bufandas, mitones o guantes. Se pueden hacer polainas. Aquí llegamos a la esquina, hacemos 2 medias varetas, 2 cadenas y 2 medias varetas. Se pueden hacer mantas, se pueden hacer almohadones o cojines, se pueden hacer también suéteres, chalecos, gorros. Los grannies
son ideales porque con ellos podemos realizar infinidad de caminos de mesa, se pueden realizar también pie de cama. Son muy bonitas, creo que aquí me quedó mal. Así que bueno, yo voy a seguir tejiendo, voy a arreglar esto. Así que miren, voy a seguir tejiendo y miren lo bonito que está quedando. Así que ustedes saben que con los granny se pueden realizar un montón de proyectos. Así que ustedes luego con su imaginación van a poder utilizarlos donde más les guste. Voy a continuar tejiendo y les muestro cómo quedó. Cuando ya hemos tejido todo el granny, lo que vamos a hacer es cortar el hilo y tomar la aguja lanera y vamos a pasar al siguiente punto, no donde hicimos esa cadena de altura, la vamos a pasar y luego pasamos por el medio del punto, ¿sí? Vamos a hacer hacia atrás y ahora sí escondemos y les muestro cómo quedó. Y aquí estaría finalizado este hermoso granny. Espero que les haya gustado de corazón. Les voy a mostrar ahora los otros un poquito más de cerca. Miren este qué bonito que está. Este está muy bonito con la flor de color blanco. Este está muy bonito con esta flor de color celeste o aguamarina, podríamos decir. Bueno, están muy hermosos. Sí, tienen que acomodar después la flor porque queda media como torcida. Sí, es muy hermosa, muy fácil de tejer. Como ustedes habrán visto, es muy linda. La pueden realizar con los materiales que a ustedes más les guste. Espero que tejan muchas de estas flores. Les doy muchas gracias por suscribirse al canal, gracias por ver los videos, gracias por sus me gusta, gracias por sus hermosos y amables comentarios. Gracias por compartir los videos para que más personas conozcan el canal y también les recuerdo que subo videos para las personas que tejen con la mano derecha y con la mano izquierda. Les doy muchas gracias de corazón y espero que nos veamos en otro tutorial. Chao, gracias.